Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este jueves 20 de agosto, contándoles que Marruecos rechazó en plena frontera del Tarajal la repatriación del cadáver de Mohamed Said, un joven de 21 años fallecido en el Hospital Universitario de Ceuta tras la avalancha del 30 de julio. Según informa el Faro de Ceuta, el vehículo funerario había cruzado ya la frontera con todos los trámites completados y aprobados cuando las autoridades marroquíes se negaron a aceptar el ataúd sin dar ninguna explicación. El féretro tuvo que regresar al hospital militar, donde esperan 90 cadáveres en la morgue temporal. La historia de Mohamed Said es particular. Su madre residía en España y estaba a punto de completar los trámites de reagrupación familiar cuando su hijo se lanzó al espigón. La Guardia Civil le había identificado mediante huellas dactilares y su familia esperaba en Rincón para darle sepultura. Marruecos había aceptado inicialmente esta única repatriación de los 6 cadáveres ya identificados, pero para luego dar marcha atrás sin explicación alguna. Pero qué especie de país tercermundista, qué especie de cloaca rechaza a sus muertos. ¿Qué demonios es Marruecos? ¿Cómo un país moderno puede decir que no acepta los cadáveres de sus nacionales? Están todos los trámites hechos, está el féretro ya en el coche fúnebre va a pasar la frontera y allí le dicen que se dé la vuelta. Y nos mandan otra vez el cadáver de un nacional suyo. No han aceptado a ninguno de los muertos identificados por sus familias. Y hay un dato en la noticia que me llama la atención, y es que se había cerrado el número de muertos que había en la morgue en Ceuta, un número de muertos de la avalancha en 82. Ahora son 90. Esos otros 8, ¿qué son? ¿Gente que resultó herida en la avalancha y murió posteriormente en el hospital de Ceuta? ¿O cadáveres que ha arrastrado la corriente desde Marruecos? Recuerden que hace no demasiados días salió la noticia de que Marruecos no estaba recogiendo los cadáveres de los que habían muerto en la avalancha y que estaban de su lado de la frontera. Y que se estaba denunciando desde Ceuta que algunos de esos cadáveres estaban siendo arrastrados hacia la playa ceutí. ¿Qué está pasando con Marruecos? ¿Por qué se niega a aceptar los cadáveres de nacionales marroquíes muertos durante la avalancha? ¿Qué especie de mensaje se intenta lanzar con ello? Porque no lo comprendo. Si alguien en la audiencia nos lo explica por Twitter. Pero vamos, me parece una cloaca infecta de país. ¿Quién hace ese tipo de cosas? A la gente se la puede juzgar, a la gente y a los pueblos se los puede juzgar por cómo tratan a sus muertos, precisamente. Desde luego, si trata así los cadáveres de sus nacionales, ¿cómo tratará dentro de Marruecos a sus nacionales? Le importan 3 bledos a Mohamed VI. Pero qué espectáculo está dando el país marroquí. Sí, ya lo sé, Sánchez está dando un espectáculo penoso, pero lo de Marruecos es que no tiene nombre. Yo, insisto, no lo entiendo. Hay tantas cosas que no entiendo en toda esta crisis, lo del silencio de Sánchez, como, no sé, si se le hubieran roto las cuerdas vocales y no pudiera decir una palabra en vivo y en directo, lo de Mohamed VI rechazando los cadáveres de marroquíes, es todo como muy extraño, muy siniestro, muy como post-apocalíptico. Bueno, ayer Feijóo visitó Ceuta por segunda vez. Ya había ido el 31 de julio, más o menos al mismo tiempo que Sánchez. Ahora ha vuelto a ir y allí pues se reunió con Vivas, el presidente ceutí, y comentaron, entre otras cosas, el intento del gobierno de repartirnos por la península a 500 niñas de las que han entrado en la invasión. Ahora ya son 500 niñas. O sea, va esto creciendo a una velocidad brutal. Quieren repartirlas en contra de las órdenes expresas de Bruselas. Escuchen.
El gobierno de Ceuta rechazó el plan de Cira Rego de trasladar 500 niñas a la península y reiteró que su única petición es el retorno de todos los inmigrantes a Marruecos, incluidos los menores. La postura del presidente Vivas cuenta con el aval de la Comisión Europea, que exigió esta semana que todos los que permanezcan ilegalmente en Ceuta sean retornados, menores incluidos. Vivas fue directo, asegurando que si Marruecos es un país válido para organizar conjuntamente un mundial, también tendrá que ser un país válido para atender a sus menores. La verdad es que el Gobierno de la Nación no hizo nada para contener una marcha sobre Ceuta de cerca de 80.000 personas. La verdad es que ese mismo Gobierno ha desoído nuestras continuas y persistentes peticiones de auxilio y socorro. El mismo Gobierno que pretende vendernos la idea de que hemos llegado o de que habíamos llegado a la normalidad en una realidad en virtud de la cual los ceutíes no reconocen a su ciudad. Es imposible que haya normalidad cuando un ceutí no reconoce a Ceuta tal como es. El Partido Popular también rechazó el plan de Rego y recordó que Marlaska y Álvarez prometieron que todos los inmigrantes serían devueltos. Los populares exigen aplicar los acuerdos bilaterales con Marruecos del año 2007, la Directiva Europea de Retorno y reforzar la frontera con Frontex. La segunda propuesta es que quienes entraron ilegalmente y siguen aquí de forma ilegal han de volver a su país, bien de manera voluntaria o mediante expulsión. Pero todos, y cuando digo todos, son todos tienen que regresar. En ningún caso puede crearse el precedente perverso de otorgar derechos a quien ha participado en una invasión ilegal, atentando contra nuestra soberanía y nuestra integridad territorial. Lo repito, en ningún caso, ni mayores ni menores, han de regresar todos. El choque es frontal. El gobierno quiere distribuir a los menores por las comunidades autónomas mediante un real decreto ley de acogida vinculante, mientras Ceuta, la oposición y Bruselas exigen su retorno a Marruecos. Bueno, pues ayer estuvo Feijóo por segunda vez en Ceuta. La vez anterior había ido el 31 de julio, más o menos al mismo tiempo que fue Sánchez, es decir, nada más producirse la invasión. Y desde entonces no había vuelto, pero bueno, ha vuelto ayer. Bien por Feijóo, por visitar Ceuta y por poner en evidencia a Sánchez. Bien por Feijóo y por Vivas por rechazar de plano el intento del gobierno de repartir 500 niñas por la península. Ahora les hablaremos de alguna de esas niñas, con algún dato sorprendente. Bien por Vivas, por decirlo claramente. ¿Marruecos está organizando un mundial de fútbol? Pues oiga, entonces puede hacerse cargo de sus menores, ¿verdad? Dinero no le falta para asistencia social. Y si no, pues oiga, que no se gaste el dinero en esa organización de mundiales. Que por cierto, coincide con las reivindicaciones de muchos marroquíes. Menos mundiales y más hospitales. Se manifestaban los marroquíes en las calles de distintas ciudades hace 9 meses después de que 9 mujeres embarazadas murieran en el hospital de Agadir, que debe ser algo infecto. Bueno, bien Feijóo, bien Vivas ayer, solo eché en falta una cosa, que es completar la jugada. A mí me gustaría que el señor Feijóo nos dijera si piensa hacer algo con respecto a los pactos que mantiene el Partido Popular Europeo con el Partido Socialista de Sánchez en Europa. Estaría bien, ¿no? Que se acabaran esos pactos, digo yo. Más que nada porque pactar con traidores, pues es un poco inasumible. Y en cuanto a Vivas, pues a mí me gustaría escucharle entonar el mea culpa. Porque si estamos como estamos es, entre otras cosas, gracias a él. Hay una cosa de Vivas que me molesta un poquito, lo siento, y es que está criticando al gobierno, está manteniendo una postura ahora por fin firme con este tema de la invasión y la migración y la inmigración y todo eso, pero siempre con un tono, ¿verdad?, muy moderadito. Firme, pero moderadito. Nada de elevar el tono ni cabrearse. ¡Qué diferente tono
al que usaba Vivas cuando se dirigía a Vox hace no demasiado, 2 años, 3 años, 4 años, cuando Vox denunciaba la marroquinización de la ciudad, los intentos de Marruecos por reventar Ceuta, cuando a raíz de la anterior invasión en 2021 Vox denunció que aquello era una guerra híbrida y Vivas se indignó con los de Vox, además muy corajudo, muy, en fin, tonante, un tono que no le he escuchado para dirigirse a Pedro Sánchez en estos días. Entonces, yo creo en la capacidad de los seres humanos de cambiar de opinión. Pero, ¿qué tal un mea culpa? ¿Qué tal un anunciarnos que ya no se va a apoyar en el PSOE de Ceuta mientras que no cambie la actitud del gobierno y que ya no se va a apoyar en los promarroquíes de Ceuta? Porque se ha estado apoyando entre ellos para hacerle un cordón sanitario a Vox, que era el único que estaba señalando el problema de los asaltos de Marruecos a Ceuta. ¿Qué tal si Vivas entona el mea culpa y estrecha la mano que Vox le ha tendido? Vox le ha dicho, oiga, aquí estamos para montar un gobierno, deje de apoyarse en el PSOE y en los promarroquíes. ¿Qué tal si Vivas responde? Porque ni ha respondido. Bueno, démosles un poco de tiempo a Feijóo y a Vivas para que rompan todos sus pactos con el Partido Socialista. Pero vamos, sus declaraciones de ayer, bien. Como también bien, pues la canción del verano, que fue entonada en la manifestación que antes de ayer se convocó en Melilla y en la que los melillenses pues manifestaron su solidaridad con los ceutíes. Escuchen. Miles de ciudadanos de Melilla salieron a las calles para protestar contra la invasión migratoria y la gestión del gobierno, con cánticos de Pedro Sánchez, hijo de puta, que se convirtieron en la banda de la manifestación. La protesta refleja el mismo hartazgo que llevan semanas expresando los vecinos de Ceuta ante cada visita ministerial, con insultos y abucheos a todos los miembros del gobierno que se han acercado a las 2 ciudades autónomas desde la avalancha del 30 de julio. Bueno, pues en Melilla se convocó una manifestación, creo que quien la convocaba era el PP, pero bueno, ahí se adhirió todo el mundo a esa expresión de solidaridad de los melillenses con los ceutíes. Melilla tiene la suerte de que por la geografía, por cómo está, pues es más difícil de invadir, tampoco imposible. Ya hemos visto que ha habido también saltos en Melilla y muy abundantes, pero digamos que es menos vulnerable que Ceuta. Los melillenses obviamente se solidarizan con los ceutíes porque son españoles como los ceutíes y como lo somos todos, pero también porque ellos ven que son los siguientes más expuestos a los afanes expansionistas de Marruecos y a la debilidad de nuestro gobierno. Y cantaron la canción del verano, como no puede ser de otra manera. Pedro Sánchez. El otro día veía un vídeo que un colaborador de un conocido programa de televisión, colaborador que no defiende mucho a Sánchez, que digamos, pero que salía el otro día a decir, me parece lamentable esto de la canción del verano, patatín, patatán. No, perdone usted. Yo respeto que a usted le parezca lamentable, pero hay una cosa muy simple. En una sociedad, el funcionamiento de las cosas, de las relaciones, de las instituciones, de la vida normal, se basa en la mutualidad. Es decir, se trata a la gente como la gente te trata a ti. Cuando un Pedro Sánchez pierde el respeto por aquellos a los que gobierna, y lo ha perdido completamente, pues automáticamente deja de ser merecedor de respeto. Y como los españoles pues creemos en la democracia, creemos en que las cosas hay que resolverlas por vías legales, pues hombre, no vamos a la Moncloa y la quemamos.
no agredimos a los militantes socialistas o cargos socialistas por ahí, por España. Pero de alguna manera tenemos que dar rienda suelta a nuestra ira. Porque cuando un gobierno resulta que se salta todas las líneas rojas institucionales y de el más mínimo funcionamiento democrático y sigue apalancado a pesar de que medio partido está en la cárcel por ladrones, cuando ese gobierno se dedica a pactar con todos los enemigos de España, es decir, de los españoles, cuando ese gobierno no dimite ni aunque condenen al hermano del presidente, ni aunque la mujer del presidente vaya a juicio por corrupción, cuando no funcionan los resortes normales democráticos, pues oiga, de alguna manera hay que dar rienda suelta a tu indignación. Así que a mí me parece estupenda la canción del verano. Es más, me parece muy terapéutica, porque si la gente no hiciera eso, a lo mejor resulta que quemaba edificios oficiales. Entonces, mejor la canción del verano, que Pedro Sánchez sepa lo que todos los españoles opinan de él, incluso los que no cantan la canción del verano, y ningún problema. No se me escandalice ese colaborador de un conocido programa de televisión, porque la gente dé rienda suelta a su indignación. Mejor que dé rienda suelta a su indignación así que de otras formas violentas. Bueno, en Vigo, 16 mujeres han denunciado al líder islámico. Escuchen. 16 mujeres conversas al Islam denunciaron al presidente de la Asociación Islámica de Vigo, Samir Azam, por presionarlas para usar el hijab. Según cuenta La Voz de Galicia, el detonante fue un mensaje en un grupo de WhatsApp en el que Azam afirmó que el hijab es obligatorio para las niñas musulmanas al llegar a la pubertad y que quien no lo lleva es considerada desobediente, cometiendo un pecado. Cuando varias mujeres mostraron su desacuerdo, 3 fueron expulsadas del grupo y otras 13 salieron voluntariamente. Azam negó que las expulsiones tuvieran relación con el debate sobre el velo y lo atribuyó al incumplimiento de normas internas. Las denunciantes, que llevan semanas esperando respuesta de las instituciones islámicas a las que remitieron su queja, reclaman que se revisen las expulsiones y se garantice que las conversas no sean tratadas como miembros de segunda categoría. La portavoz del grupo fue clara: no vamos a aceptar que ningún líder religioso nos coaccione para ponérnoslo, ni que ningún líder político nos coaccione para quitárnoslo. O sea, que se intenta obligar a las musulmanas a usar el hijab. Me pinchan y no sangro. ¡Oh! ¡Qué sorpresa! Una de las cosas más repugnantes a lo largo de estos últimos años ha sido el ver cómo desde instancias oficiales españolas y desde medios de comunicación españoles se fomentaba esa opresión contra las mujeres. Yo no tengo nada contra que alguien pueda usar el pañuelo voluntariamente, pero es que no es voluntario. En algunos casos sí, pero en muchísimos otros no. Vayan ustedes, siendo mujer y musulmana, a intentar pasear sin velo por las calles de Teherán. Lo menos que les puede pasar es que les maten de una paliza, como le pasó a aquella chica cuya muerte en una comisaría desató una oleada de protestas en 2021, creo recordar. Pero es que en España, por supuesto que en el barrio Salamanca, las mujeres musulmanas que deambulen por ahí llevan o no el velo libremente. Pero cuando te vas a alguna de las zonas donde la población musulmana empieza a ser un porcentaje significativo, ya la libertad desaparece. Y resulta que se presiona a las mujeres, por ejemplo, por parte de líderes religiosos, como está sucediendo en Vigo, se presiona a las mujeres por parte de los vecinos, e incluso, aunque no haya presión explícita, resulta que si salen a la calle sin velo, empiezan a mirarlas mal. Y como el porcentaje de vecinos musulmanes a su alrededor es tan alto, pues empieza a ser insoportable tratar de aguantar esa presión. Ahí desaparece la libertad. Por eso, pues a mí me parece que deberíamos adoptar medidas estrictas para el tema de vestimenta.
porque se convierte en un instrumento de opresión de la mujer. Y esta denuncia de las 16 mujeres de Vigo, pues lo que hace es poner de manifiesto cómo esa presión pues adopta múltiples formas, incluida la forma directa de que líderes islámicos intervengan por WhatsApp para recordarlas a todas que las mujeres tienen que llevar velo. Por cierto, con estos que tratan de obligar a las mujeres a llevar velo es con los que pacta la izquierda española. Por recordarlo, para cuando salga todos estos sinvergüenzas que viven de posturear que son feministas, para cuando salgan a llenarse la boca con los derechos de las mujeres. En fin, un dato muy rápido que simplemente pone de manifiesto lo que ha hecho Sánchez con nuestra economía, que es depredarla. Escuchen. El coste de los consejeros de Radio Televisión Española se multiplicó por 20 en 2 años, de 96.000 euros en 2023 a casi 2 millones en 2024, tras la decisión del gobierno de restituir el sueldo fijo a los vocales del Consejo de Administración. El sueldo medio de cada consejero ascendió a 133.000 euros. La reforma también amplió el Consejo de 10 a 15 miembros para repartir cargos entre los socios del bloque de investidura a cambio de sus votos. La paradoja es que al mismo tiempo que se ampliaba el Consejo, se disparaban los sueldos, el gobierno recortaba las competencias de ese mismo órgano para concentrarlas en el presidente de Radio Televisión Española, José Pablo López, propuesto por el mismo PSOE. Entre los elegidos figuran la directora de El Plural, Angélica Rubio, y la cantautora Rosa León, quien días antes de conocerse las cuentas advertía en la SER del riesgo de que un fascismo cósmico se nos viene encima. El Partido Popular entró en el reparto con 4 vocales designados desde el Senado. 2 millones de euros en sueldos de consejeros, cuando hace 3 años eran 90.000 el coste total. Recuerden ustedes que estos consejeros que están cobrando ahora una pasta, más de 100.000 euros al año cada uno, fueron nombrados el día de la Dana. Mientras que el agua arrastraba cadáveres por Valencia, el Partido Socialista, y ERC, y el BNG, y Bildu, y los de Junts, todos, salvo PP, Vox y Compromís, se quedaron ahí en el Congreso para votar la reforma del Consejo de Radio Televisión Española y pasar a repartir 2 millones de euros entre los propagandistas de Sánchez. Entre los propagandistas del Consejo. Luego reparten muchos más millones de euros a los propagandistas incrustados en los programas de televisión. Por cierto, como recordaba don Guillermo en la noticia, ahí hay 4 consejeros que son del PP. Ninguno, que sepamos, ha renunciado a ese sueldo de consejero. Radio Televisión Española es un ente infecto que se ha convertido en un órgano de propaganda de Pedro Sánchez. Por tanto, parece que esos consejeros del PP pues, no pintan nada en ese consejo, salvo cobrar, y a eso no renuncian. Bueno, vamos con la noticia de interés general del Banco de Santander con don Guillermo Díaz. Banco Santander ofrece este espacio. Granada vive una intensa crisis sísmica que suma ya más de 150 temblores desde el 14 de agosto. Tras el terremoto de magnitud 4,8 del martes, la madrugada del miércoles registró 6 nuevos seísmos de entre 1,6 y 2,5 grados en municipios de la Vega Granadina. El episodio del martes dejó 3 heridos leves y 600 vecinos desalojados en Las Gavias que aún desconocen cuándo podrán regresar a sus casas. La inquietud entre la población provocó una huida masiva hacia la costa granadina, generando retenciones en la autovía hacia Motril y en municipios como Salobreña y Almuñécar. La Junta de Andalucía mantiene activa la fase de preemergencia del plan sísmico desde el terremoto de magnitud 5 del sábado pasado con epicentro en Alendín. Los centros de salud y hospitales recuperaron ayer su funcionamiento habitual tras las inspecciones de los edificios. Banco Santander ha ofrecido este espacio.
Jefe, ¿qué quiere poner en el rótulo de la empresa? Pues Maderas Nogal. No, Nogal e Hijos. Que igual se incorpora el pequeño que acaba de volver de Estados Unidos. Aunque igual entra un socio. Entonces mejor Nogal y Asociados. O Grupo Nogal, que igual abrimos una nueva línea de negocio. Pero claro, hay un grupo extranjero interesado en entrar en la empresa. Así que Grupo Nogal International. O Grupo Nogal International Holding. Tener dudas es bueno. Tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa. Para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.